Yemen sigue convulsionado por las luchas tribales y también por la incursión de drones de los Estados Unidos que ya causaron víctimas civiles. Yemen es desde hace meses el escenario de una lucha sin tregua por el control de esta estratégica porción de la península arábiga que ha conducido desde fines de 2014 a una situación de vacío de poder. El país, con capital en Saná y fronteras compartidas con Arabia Saudita y Omán, tiene más de 23 millones de habitantes y una economía basada sobre todo en el petróleo y la agricultura. Y registra desde hace décadas una historia de luchas entre diversas facciones y grupos tribales que se disputan el poder con el apoyo de potencias extranjeras. Entre estas facciones hay que mencionar una élite política cuya principal figura es el expresidente Ali Abdullah Saleh, quien renunció en 2012 tras más de 30 años en el poder, luego de violentas protestas y un atentado en su contra. Pero también el ejército y el sheikh Abdullah al-Ahmar, líder del Partido Islámico Islam. No son los únicos poderes fácticos que intervienen en Yemen. Arabia Saudita monitorea constantemente a sus vecinos e incide en la política interna del país con un patrocinio directo a diversos actores que responden a Riyadh. En Yemen, opera activamente desde 2009 la organización Al-Qaeda en la península arábiga o Ansar al-Sharia, con presencia también en territorio saudita, grupo que habría financiado el atentado del 7 de enero de 2015 en París contra el semanario satírico francés Charlie Hebdo, según afirmaciones atribuidas a uno de los hermanos Kouachi, abatidos por la policía francesa después de los ataques. Las actividades de Ansar al-Sharia son las que justifican los crecientes ataques de drones estadounidenses en Yemen, más de 85 desde 2002, que han provocado la muerte de alrededor de 500 personas. El último de estos ataques ocurrió el 27 de enero de 2015 y, entre otras, tuvo como víctima a un chico de 12 años cuyo padre y un hermano ya habían corrido la misma suerte hacía 4 años, según denunció la Organización Nacional Yemení de Víctimas de Drones, una asociación civil que nuclea familiares de personas asesinadas por aviones no tripulados de Estados Unidos. Aunque el Pentágono no confirmó detalles sobre el ataque, trascendió que el objetivo eran 2 supuestos militantes de Al-Qaeda. What I'm saying is that we continue to have a strong counterterrorism partnership with the national security infrastructure of Yemen, and we continue to be very vigilant about the ongoing effort to counter AQAP in Yemen. But I also don't want to leave you with the impression that we're not at all concerned about the political instability in Yemen. We are concerned about that, and we want to try to help the Yemeni people and the Yemeni government work through this transition in a peaceful way, but also as quickly as possible, because we believe that our counterterrorism efforts are enhanced when we have a stable, functioning central government there. A Al-Qaeda hay que sumarle una insurgencia asociada a lo que fue, hasta antes de la unificación del país en la década del 90, Yemen del Sur. El movimiento, con base sobre todo en la ciudad de Adén, sigue activo tras la Guerra Civil de 1994 y busca la secesión de esta región. Pero en los últimos meses cobró protagonismo otro grupo conocido como los Houthis o Partisanos de Dios, a diferencia de Ansar al-Sharia, que como todas las filiales de Al-Qaeda pertenece a la rama sunita del Islam. Los Houthis son chiitas y se los considera aliados del Hezbollah libanés y por lo tanto de Irán. Otras versiones los consideran un instrumento del expresidente Ali Abdullah Saleh, quien, aún fuera del poder, mantiene una fuerte influencia en Yemen y es también chiita. Los musulmanes chiitas son minoría en Yemen, alrededor de un 40% de la población contra un 60% perteneciente a la rama sunita del Islam. Son los Houthis, grupo que existe desde 1992, quienes concretaron la asonada del 22 de enero de 2015, en el que los insurgentes capturaron el palacio presidencial en Saná y bombardearon la residencia del presidente Abd Rabuh Mansur Hadi,
forzando su renuncia y la del primer ministro Mohamed Basindawa. Aunque la renuncia habría sido rechazada por el Parlamento, en la práctica, los Houthis, que son fuertes en al menos 2 provincias de Yemen, mantienen el control de la capital y varias instalaciones militares claves. Una situación similar ya había ocurrido en agosto de 2014, cuando esta organización chiita, que contaría con cerca de 10.000 combatientes y varias decenas de miles de simpatizantes, logró forzar, mediante protestas ciudadanas, un acuerdo para un gobierno de unificación nacional que no llegó a concretarse. En este contexto de vacío de poder, el liderazgo de los Houthis afirmó que esa organización busca un acuerdo con otros grupos políticos yemeníes para lograr una transferencia organizada del poder, urgiendo a un trabajo conjunto para resolver las crisis con supervisión de las Naciones Unidas. كانت الخطوة الشاذة غير السليمة هي الخطوة التي تمثلت باستقالة الرئيس وكذلك تقديم الحكومة لاستقالتها. ونحن ندرك ولربما الجميع يدرك أو الأكثر يدرك أنها كانت خطوة تهدف إلى مناورة، يعني كانت خطوة غير جادة. مصلحة هذا البلد في سرعة الانتقال السلمي للسلطة على قاعدة الشراكة وبمرجعية وثيقة الحوار الوطني واتفاقية السلم والشراكة. Aunque un acuerdo semejante se concretara, nada garantiza que el gobierno que se forme en Saná sea capaz de controlar la totalidad del territorio de Yemen, que se encuentra en la actualidad mucho más fragmentado y en riesgo de colapsar como Estado que durante la guerra civil que tuvo lugar hace 30 años. Creo que, Telma, como veíamos en el informe, el dato central es la licuación o la desaparición o el debilitamiento del poder central en Yemen, ¿no? Que un país que está dividido en tres pedazos, en 3 fragmentos. Un fragmento controlado por los chiitas en el norte, el separatismo de Yemen del sur, que tomó más importancia, y Al-Qaeda, que tiene una presencia muy fuerte en el centro. Recordemos sunita, que el Yemen, ¿no? sí, Al-Qaeda sunita. Recordemos que el Yemen actual es la unificación de los 2 Yemen, ¿no? El Yemen del norte y el Yemen del sur en los 90, si no me equivoco. Una situación muy complicada en uno de los países. Esto me parece que es interesante también, el tema socioeconómico. Yemen es uno de los países más pobres del mundo árabe y de la península arábiga, sin duda. El PIB per cápita, $1.473, contra, por dar un ejemplo, $25.000 en Arabia Saudita. Quiero decir, un país también acosado, además de por estos problemas tribales, interreligiosos y demás, por la pobreza y la indigencia. Seguro. Vos hablabas antes de la división de Yemen del norte y Yemen del sur. Yemen del sur fue el primer país socialista en la península arábiga y creo que en gran parte de Asia, no, en la península arábiga, sobre todo en nuestros países árabes. Y como comentaba antes, al principio un poco en chiste y un poco en serio, que fue el lugar de la reina de Saba, que fue amante de Salomón, pero ese reino tenía lo mismo que tiene hoy, y es su valor estratégico, porque si vemos el mapa, ahí está muy clarito. Ahí está el puerto, ¿no? En donde está el puerto de Adén, y está en la salida hacia arriba, está el Mar Rojo, hacia abajo está el Golfo de Adén, y después viene el Mar Arábigo, pero viene también el Océano Índico. O sea que de alguna manera el tener ese control, que por ahí pasa, te digo, el 90% del comercio mundial, sobre todo el comercio petrolero, porque está al lado de Arabia Saudita, que es el país petrolero más importante, desde ahí se tiene conexión con África, que está enfrente, con Asia, por supuesto, con el norte, con el sur, con el sudeste, el este asiático, y de alguna manera también por debajo de África con las Américas. Así que este lugar es estratégico, y si se cerrara el puerto de Adén, como puede llegar a suceder, porque el puerto de Adén todavía no está en manos de los grupos chiitas, podría llegar a ser realmente una perturbación muy importante para el comercio mundial. Y ahí es que Estados Unidos tiene su base militar muy importante. Una de las más grandes de Asia, del mundo árabe. Junto con Diego García, que está un poquito abajo, ¿no? Y un tema más que me parece que se ve en Yemen, como se está viendo en otros países del mundo árabe, es cómo están volando por los aires las fronteras coloniales.
actuales, digamos, Siria, Irak. Estamos viendo que las fronteras que fueron trazadas en el siglo XX por las colonias, por las potencias colonizadoras, se están desactivando, se están desarmando. Ya no se sabe dónde empieza un país y dónde termina otro, ¿no? Exactamente, y esto se está viendo también en Yemen, me parece. Es verdad. Vamos a Félix, ¿tenemos mensajes? Sí, bastante, Estelma. Quique de Lugano dice: el fantasma recorre el mundo, todos los partidos comunistas de nuestra América respaldan el cambio. Matías de la Plata dice que es la que es nuestra incógnita, acierta con la incógnita y pide además un sorteo entre los que aciertan la incógnita. Bueno, ya vamos a poner a consideración de la producción. Bueno, en fin. Daniel de Florida acierta la incógnita y felicita por el programa. Y Eva de los Toldos también acierta con la incógnita. Atención, aquellos que todavía no acertaron, último dato de la incógnita de hoy, al 0800 444 1777 y 4535 0709 se comunican y nos dicen: atención, aquí está, último dato de la incógnita. Tras una breve estadía en Egipto, volvió a París nuestro personaje a dedicarse de lleno a la fotografía, pero fue uno de los años de la Segunda Guerra Mundial cuando nuestro personaje ganó fama y prestigio con su serie sobre la liberación de París, los horrores de los campos de concentración nazis y los efectos del napalm en el asedio a Saint-Malo, entre otros. ¿Quién es nuestro personaje? Luego de la pausa se lo contamos, ya volvemos, no se vayan.